Pero bueno, órale pues, vamos a darle. Adelante. ¿Van a poner el intro o ya? Buenas tardes, estimados amigos. Pues ya estamos listos en esta primer mesa de aportaciones 2024. Sean todos bienvenidos a la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Pues primero que nada, nuevamente desearle a todos los que nos acompañan en redes, en plataforma, y a nuestros dos grandes amigos integrantes de esta mesa, pues un año lleno de éxitos. Esta mesa de aportaciones, que así se llama, aprendiendo el sistema acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Pues bueno, ya llevamos la número 76 el día de hoy, la primera de este 2024, y esperamos que sean muchísimas, muchísimas más, sobre todo porque, bueno, como hemos estado de alguna forma pendientes, siguen y surgiendo nuevos temas, y seguramente, pues bueno, nos falta también seguir analizándolos. Vamos a dar inicio, compañeros. Buenas tardes. Ya se encuentra con nosotros los otros dos integrantes de esta mesa, el doctor Rodolfo de la Guardia García. Estimado doctor Rodolfo, bienvenido. Buenas tardes. Hola David, Freud, qué gusto verlos, muchas felicidades. Y extrañado porque creo que no le llegó el uniforme a Freud este 2024. Me veo que tanto David como yo venimos uniformados, pero Freud no te llegó, hombre, discúlpanos. Seguramente se lo haremos llegar. Y el maestro Luis Froilán Valedas Paredes, también otro compañero y estimado amigo, igual que el doctor Rodolfo. Froilán, buena tarde. Buena tarde. Pues sí, estoy en espera de regalos. Espero que no demore mucho, ¿eh? Felicidades a Reyes Magos, todos. ya que pasaron. Pero bien, y bueno, pues servidor David Aboites, vamos a dar comienzo el día de hoy, pues nos toca un tema interesante que le toca al maestro Luis Froilán Valdés para abordarlo, que se denomina consideraciones en torno a la cosa juzgada. Estimado Freud, adelante, te escuchamos. Y gracias, pues como siempre, tener el privilegio de compartir con ustedes esta mesa es algo que me da ilusión siempre y mucha alegría ya en el momento mismo. Bueno, las gracias también a todos nuestros compañeros de la barra. Y para confirmarles que efectivamente el día de hoy vamos a hablar de la res iudicata. Que dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues es la cosa juzgada, la res iudicata. ¿Por qué lo menciono así? Porque es una institución procesal que tiene como origen el derecho romano. El derecho romano ya se conocía y ya se aplicaba en vía de excepción. Cuando existía un procedimiento en curso, pero que había uno previo ya resuelto, se hacía anotación de esto, el tribunal conocía y resolvía, y vía excepcional se le conferían los efectos correspondientes a la materia ya resuelta. Bueno, yo quiero comentarles que el tema de la cosa juzgada pues no es de hoy, es de toda la historia de nuestro sistema jurídico, y esto trae como consecuencia que si ustedes ponen cosa juzgada, van a recibir jurisprudencias, tesis, en una forma muy grande, es una cantidad enorme de material que la hay, y lo más interesante del caso es que por lo mismo hay material jurisprudencial igual en una forma muy importante. Pero más aún, tenemos incluso criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es muy interesante el que podamos
el que podamos echarnos un clavado aquí, porque como lo veremos es una figura que parece que no, pero es muy recurrente en todo tipo de procedimientos y que nos puede traer grandes beneficios. Muy en particular en este día me voy a referir a un criterio que tiene como número de registro el 2026-918. 2026-918. Se trata de un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuya fecha es del mes de agosto del año 2023. Entonces, a pesar de que ya hay mucho material, pues habremos de ver de que el material se sigue depurando, se sigue afinando y que se va complementando especialmente. Bueno, yo quisiera iniciar con decirles que la cosa juzgada es una institución jurídica de naturaleza procesal. Y esta institución jurídica procesal forma parte del proceso general, del proceso general aplicable a todas las ramas del derecho, es decir, a la teoría general del proceso. La función de la cosa juzgada es una función que sirve para impedir que a los órganos jurisdiccionales dicten o tramiten un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones que ya fueron deducidas en un proceso anterior. Esto, desde luego, está íntimamente relacionado con el artículo 23 constitucional, en la frase latina muy conocida por nosotros, el famoso non bis in idem. Ahora, sobre esta tesis tesis jurisprudencial que les venía refiriendo, el fondo o el planteamiento, digo, para establecer un poquito los parámetros y engancharnos en el asunto, se trata de un militar mexicano que padece de problemas del estómago, de problemas gástricos, acude a que le den servicios médicos, le hacen una serie de estudios y dentro de los estudios le practican algunos que él no solicitó. Él solicitó lo relativo al tema gástrico, pero finalmente acabaron haciendo estudios de sangre y dentro de los mismos los referentes a SIDA. Finalmente, este elemento castrense pues resulta positivo y esto trae como consecuencia inmediata dos puntos. El primero es que lo retiran del servicio militar, y por el otro lado es que le cancelan todos los servicios y desde luego pues todas las prestaciones. Ese es el origen. Entonces, bueno, inicia una serie de acciones, finalmente hay un amparo, hay una revisión, y en esta revisión logra dos metas. La primera de ellas es que por tratarse precisamente de un acto que viola el derecho humano a la no discriminación, pues los alcances que tiene es que lo reincorporen a continuar en el servicio de las armas y en segundo término a que le sean restablecidos pues todas sus prestaciones, el puesto, y lo que más le angustiaba justamente era el servicio de la seguridad social para él y para sus familiares. Bueno, ya que ganó esto que les vengo platicando, tomó la decisión de irse por las vías de las primeras instancias, apelaciones, amparos y revisiones, buscando obtener una responsabilidad objetiva, una reparación del daño moral, incluso con cargo al erario público. Y esta segunda parte es la que justamente da lugar a la definición de los criterios por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. El punto toral es muy concreto, lo que le dicen, oye, para las acciones que estás ejercitando o que estás ejerciendo,
se requiere que haya una responsabilidad judicial, sí, pero no cualquiera. Este tipo de responsabilidad solamente se da bajo los alcances de la materia penal, y las instancias que tú has iniciado son judiciales, pero administrativas. En ese sentido, no te asiste la razón. Bueno, ese es el planteamiento muy en general. A continuación, lo que podemos ver nosotros es que de las resoluciones previas se desprenden una serie de temas que ya fueron tratados, ya fueron litigados y resueltos por tribunales colegiados, y que al hacer el segundo intento de estas vías de reparación del daño moral, se están poniendo, se están cuestionando nuevamente parte de las mismas materias. Y justo ahí es cuando vienen pues una serie de consideraciones que son las que empezaré a comentarles. Ya decía yo que la cosa juzgada es una institución procesal, y es una institución procesal que puede hacerse valer de forma, en forma de acción o bien en forma de excepción. Cuando hablo de la acción, a lo que me refiero es a pensar que tenemos nosotros una sentencia firme que ha causado ejecutoria y que es ejecutable. Entonces, cuando hablas de la cosa juzgada ejercida como acción, es justamente el ejecutarla, es ver que sea cumplida fielmente en los términos de la resolución. Y justo algo distinto es la excepción, cuando ya hay un procedimiento judicial previo que ha sido resuelto y que dentro del mismo ha sido resuelto, ya sea en un 100%, tratándose de las mismas partes, misma acción, misma excepción, mismos hechos y en la misma vía, o bien hay ocasiones en que para esto nos dan una diferenciación entre lo que es la cosa juzgada propiamente dicha y una segunda figura que es la cosa juzgada refleja. Y esta cosa juzgada refleja, bueno, antes de nada, quisiera yo decirles cuáles son los requisitos para que se pueda hablar de una cosa juzgada. A ver, un segundito nada más, por favor. Ok. En el caso de la cosa juzgada propiamente dicha, el presupuesto es que se haya seguido un juicio, que éste haya concluido en todas sus vías y que haya causado firmeza. Entonces, al momento en que esto sucede, tenemos nosotros que analizar los presupuestos procesales. Y estos presupuestos procesales son, número uno, que se trate de las mismas partes litigantes o las mismas partes litigiosas. Por el otro lado, necesitamos nosotros ver cuál es la materia, es decir, cuál es la cosa o cuál es el objeto de litigio. A continuación, vamos a ver cuáles son las causas, cuáles son las personas que han participado, ya sea como actor, Nos como vamos a ir demandado, caminando hasta imputado. Guerrero. ¿Hay alguna compañera o compañero ahí que está interrumpiendo un poquito? Y en lo que hace a las personas, decía yo que deben de tener la misma calidad con la que participaron o con la que intervinieron en los juicios. Si hablamos de otra materia como la civil, bueno, deberá tratarse de un mismo juicio ejecutivo mercantil, en donde la parte actora sea Juan Pérez, en donde el demandado sea Martín López, y en donde las prestaciones reclamadas sean las mismas. Y además de eso, que el fondo que haya sido demandado y reclamado se trate de los mismos puntos. A continuación de esto, se tiene que hacer un análisis para determinar si el juez de la causa se ha hecho cargo de todos y cada una de las prestaciones reclamadas, si no ha dejado nada
intocado. Si ya se llevó a cabo un juicio con estas características y por segunda vez se pretende iniciar por el mismo actor en contra del mismo demandado, por la misma cosa o por el mismo objeto de litigio, las causas, los hechos, etcétera, bueno, en esa hipótesis nos encontraríamos nosotros en lo que se conoce como la cosa juzgada propiamente dicha. Sin embargo, hay una variedad. Hay el concepto de lo que es el efecto reflejo o bien la cosa juzgada refleja. Y esto sucede cuando los temas que acabo de puntualizar no coinciden en los tres aspectos. No coinciden, es decir, tal vez no son las mismas partes, tal vez no es lo mismo que está siendo demandado, o la vía o la acción intentada sea distinta, es decir, el objeto que se persigue es diferente, pero que sin embargo, en ambas resoluciones, en ambos casos, hay un fondo que va dirigido hacia lo mismo, Entonces, en estos casos es cuando lo resuelto en un proceso impacta en otro que es posterior. Pero en otro que es posterior, a tal grado que de no tener en cuenta la decisión del primer asunto, se comprometería la seguridad jurídica. Y aquí es en donde quisiera yo empezar a abordar otros temas. Miren, hace un momento yo les decía que existen algunos derechos humanos involucrados con esta figura de la cosa juzgada. Y justamente los derechos que están perfectamente ligados a la misma son, de un lado, el derecho de audiencia, el derecho humano a la legalidad, el derecho humano a la certeza jurídica y finalmente también el derecho humano a la seguridad jurídica. En ese sentido, hablamos nosotros de que la cosa juzgada tiene su sustento en los dispositivos constitucionales 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos ver entonces que son 4 derechos humanos que se encuentran íntimamente ligados y que por lo mismo es una institución, si bien es una institución procesal, guarda una gran importancia. En el caso concreto del artículo 14 constitucional, bueno, pues nos iríamos nosotros al párrafo segundo. Este párrafo segundo nos dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Este artículo, a su vez, tiene íntima relación con el artículo 23 constitucional, en la parte que establece que ningún juicio criminal deberá de tener más de 3 instancias y que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Mientras que en lo que hace el artículo 17 constitucional, el párrafo tercero, nos habla de que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Y por su parte, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, nos habla de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, y por ello bastará con que quede constancia
de ellos en cualquier medio que dé certeza a su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Entonces, bueno, tenemos que esta institución procesal llamada cosa juzgada, ya la dijimos, que impide su alcance o su fin es impedir que los órganos jurisdiccionales puedan tramitar un nuevo juicio o un nuevo procedimiento que previamente ya haya sido resuelto por los puntos o por la litis que ya fue planteada directamente por las partes. Así, de esa manera, es que una vez que detectemos nosotros la existencia de la cosa juzgada, tenemos la obligación jurisprudencial de obtener una copia certificada de las constancias y deberemos de exhibirlas a través del incidente que planteemos o a través de la excepción que estemos formulando. En lo que hace a la seguridad jurídica, les puedo comentar que ningún precepto del Código Procesal autoriza a que la parte que actúa en el juicio se sustraiga de los efectos producidos por la cosa juzgada. El fin que estamos persiguiendo con este instituto es que haya una inmutabilidad de lo que ya fue resuelto. Imagínense ustedes, hay un procedimiento que ya inició con una demanda o con una denuncia, con una contestación de demanda o con la defensa, en este caso penal. Ya se agotaron las instancias de la investigación en sus dos etapas, la intermedia, la etapa de juicio. Probablemente hubo recursos de apelación, hubo amparos, hubo revisiones. Es decir, todo este proceso, este procedimiento y este proceso penal concluyeron con una sentencia que actualmente es definitiva. Esto ya es la verdad legal. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento en la escuela nos decían que existen las normas jurídicas individualizadas? Bueno, pues justamente estas sentencias son normas jurídicas individualizadas. Es la norma llevada al caso concreto. ¿Y qué es lo que se requiere de estas normas individualizadas? Pues que queden firmes. Y esta firmeza parte del enunciado de que ya hay una certeza. Todos los procedimientos inician existiendo una litis. Hay una parte que va por el sí, otra parte que va por el no, y durante el procedimiento, durante el proceso, irán aportando los datos, medios o pruebas con el fin de acreditar su acción o su vía de excepción o bien la defensa. Ha pasado por todas las cargas procesales, han sido desahogadas todas las pruebas, se ha cumplido con todos los requisitos procesales, se ha cumplido con el debido proceso, y la consecuencia de esto es que las dos partes han sido oídas, han sido escuchadas, y una de ellas ha sido vencida, y ha sido vencida en juicio ante una y muchas autoridades que están resolviendo y están corroborando los alcances de esta resolución. Entonces, ¿qué caso tiene que después de concluir un procedimiento no existiera la firmeza? ¿Qué caso tendría que esta resolución fuera nuevamente atacable? ¿En dónde quedaría el Estado de Derecho? ¿En dónde quedaría la certeza jurídica? ¿En dónde quedaría la legalidad? Bueno, justamente ese es el fin que está persiguiendo este instituto. Y muy en especial, como ya lo dije hace un momento en el artículo 23 constitucional, muy en directo hacia la materia penal, el artículo 23 habla de que nadie podrá ser procesado dos veces por el mismo delito. Y esa es una máxima, ese es un principio fundamental del derecho penal. En ese sentido, la cosa juzgada es una gran oportunidad para esta mesa de defensores para detectar si es que parte o todo lo que estamos investigando o que están investigando nuestros clientes ya ha sido tratado, ya ha sido atendido y resuelto
en alguna otra instancia. Hay ocasiones en que los procedimientos penales son consecuencia o tienen como origen alguna otra acción. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que un asunto de naturaleza familiar derive en un asunto penal? Lo mismo puede suceder con un procedimiento mercantil, civil, fiscal, en general. Entonces, hay ocasiones en que parte de las resoluciones que son de otra materia incluso, ya han sido materia de pronunciamiento y ya han causado estado, ya han causado ejecutoria ante jueces distintos, ante jueces distintos. Entonces, aquí lo interesante y lo importante es analizar con todo detalle cuál es la litis, cuáles son los 3, los 5, los 10 puntos que deberán de ser materia de la resolución y ver si los juzgadores se hicieron cargo de todos estos puntos, de cuáles sí, de cuáles no, y dentro de aquellos que hayan sido resueltos, definitivamente ver cuáles pudieran tener relación con alguno de los asuntos que se están manejando. Voy a poner un caso en particular. Existe una situación de un juicio ejecutivo mercantil en donde una persona le libró un pagaré a otro y no le pagó, supuestamente. Entonces el actor viene, promueve el cobro del documento. Esto trae como consecuencia embargo, trae la contestación de la demanda. Y la parte demandada, al momento de hacer su contestación, le dice, oye, me estás cobrando el 100% de la deuda. Sin embargo, yo ya te pagué el 70%. Por lo tanto, me estás cobrando en exceso del 70%. Y para acreditarte lo anterior, pues fíjate que en este momento exhibo una documental en donde tú, de puño y letra, estás diciendo las cantidades, partes del gran total y le vas haciendo las reducciones y de esa forma se ve que del 100% te he pagado el 70%. Por lo tanto, es indebido el que me estés cobrando completa la cantidad. Bueno, en ese asunto hipotético que venimos manejando, pues resulta que a final de cuentas, el juez de lo civil dicta una resolución en donde solamente condena al pago del 30% de la cantidad reclamada. Y además, el 30%, fíjate que no se va a cobrar el pago de los intereses en la forma en que los estás planteando, porque se trata hay de por medio usura, es decir, estás cobrando intereses leoninos. Bueno, al final de cuentas tenemos una sentencia en donde, si bien hay una condena, es por un monto inferior, si bien igual hay condenas sobre el pago de intereses, la cantidad es solamente sobre la diferencia y sobre los márgenes establecidos por la ley. Bueno, pero aquí hay que ver otro ingrediente. El ingrediente es que la parte actora argumenta que ese documento es falso. O sea, tú estás presentando un recibo por un 70% y dices que es mi firma y dices que es mi letra. Pero finalmente desconozco que sea mi firma y finalmente desconozco que sea mi letra. En ese caso sabemos nosotros que pues la primera opción que se nos presenta es darle vista a la gente del Ministerio Público para que inicie las investigaciones. E incluso existía hasta hace poco tiempo una figura procesal en el propio Código Penal de Procedimientos Penales que se refería a los incidentes criminales dentro de los juicios civiles. Que por cierto, yo quisiera preguntarles a ustedes si lo han visto por ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque yo no lo he encontrado. Bueno, el chiste es que sucede todo lo anterior. Se trata de una sentencia que no es apelable, sino que en todo caso es materia de un amparo directo, así lo establece la ley.
Y al final de cuentas, la parte actora se convierte en quejoso, promueve su amparo, encamina todos los conceptos de violación, pero el centro es que insiste en que se trata de un documento falso y que por lo tanto existió una mala apreciación de las pruebas y que cómo es posible que se vaya a condenar a una persona en base a un documento falso. Pues bueno, en la hipótesis que les vengo manejando, pues resulta que llega el momento en que tienen que mandar llamar al tercero interesado. Este tercero interesado no aparece, no se le localiza en ningún domicilio, se agotan todos los recursos, que llámale al INE, al Seguro Social, a todo el mundo. No aparece y llega el momento en que única y última opción, oye, lo vamos a hacer vía, a través de publicaciones mediante edictos, y el costo de los edictos va a ser por tu cuenta. La parte correspondiente va, recoge sus edictos, pasa el tiempo, la autoridad del tribunal colegiado le requiere que pues acredite haber hecho el pago, haber hecho las publicaciones, y sucede que definitivamente no hizo los pagos, no hizo las publicaciones, no hubo nada, y consecuentemente lo que se resuelve es el sobreseimiento del juicio de amparo. Es decir, finalmente la sentencia de primera instancia queda firme. Y posteriormente, en investigaciones ministeriales, pues resulta que efectivamente se acredita que la firma no era, que la letra no era, que era un documento falso. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Yo realmente quisiera escucharlos. ¿Qué va a pasar en este caso? Al Ministerio Público le van a decir, oye, esto ya fue materia de una sentencia judicial, civil, en donde ya se resolvió que el documento es auténtico, estás impedido para seguir investigando, o todo lo contrario. El Ministerio Público va a poder entrarle de lleno y no obstante pudiera existir una resolución del Ministerio Público que traiga como consecuencia la judicialización del caso, que se siga en la materia penal y que finalmente un juez condene por la falsificación del documento, por el uso del mismo, por fraude. Llegaría el momento en que podríamos tener dos sentencias que sean contradictorias. Estamos hablando del mismito documento. Estamos hablando de un recibo de pago, en donde de un lado se dice que es auténtico, la otra parte dice es falso. Y por los motivos procesales que ustedes quieran, que si los peritos fueron buenos, que fueron malos, que si los testigos dijeron o no dijeron, lo que quiera que sea, hay una condena firme. Pero por el otro lado, el Ministerio Público dice, momento, artículo 21 constitucional, yo tengo derecho a investigar la existencia de un delito. Yo no estoy investigando si el deudor debe o no debe, si pagó o no pagó. Yo estoy investigando si la letra y la firma pertenece o no le pertenece a la persona a quien se la atribuye. Pues ahí les dejo el comentario, ahorita le seguimos, pero me gustaría escucharlos. Gracias. Por ahí la semana pasada, creo, hubo también una crítica a unos compañeros peritos que en la resolución del amparo decía que habían consultado el Rincón del Vago, ¿no? Y dices, bueno, quién sabe si lo que estén poniendo ahí en su dictamen esté justificado, ¿no? Pero de repente sí podemos encontrar cosas de esa naturaleza. Pero bueno, vamos a escuchar a algún Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Gracias, David. Gracias, Freud. Habla al SAT, David, porque ya nos puso un torito y hay que facturar. Interesantísimo el asunto, Freud, como siempre. Muchas gracias por la explicación. Y sí, déjame empezar con dos ideas previas y luego te doy mi opinión respecto de este tema tan socorrido, que
acotándolo, es el clásico ejercicio del fraude procesal. Cuando vas perdiendo en la vía ejecutiva mercantil, terminas en una denuncia de fraude procesal y por obra celestial, resulta que los peritos dicen que incluso el pagaré es falso, cuando el pagaré ya fue determinado y ejecutable. Pero ahorita vamos a eso. Ne bis in idem, cosa juzgada, efectivamente tú lo explicaste muy bien. Déjame abordar esta primera idea. Nuestro estimado maestro recién fallecido, don Sergio García Ramírez, cuando fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente, incluyó en este nuevo derecho regional de derechos humanos un concepto que se llama ne bis in idem fraudulento. ¿En qué significa este ne bis in idem fraudulento? La Corte Interamericana se ha especializado, como todos sabemos, atendiendo a los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 25.1, a revisar la violación de los derechos humanos normalmente de corte procesal. Aquellos en los cuales se atenta con la dignidad, la vida en muchas ocasiones, la libertad, ya ha ordenado sendas condenas a muchos países de Centroamérica. Resulta que en Centroamérica, México no ha sido condenado en ese aspecto, pero en Centroamérica hubo una corriente en la cual a través de guerrillas y a través de algunos golpes de Estado se llegaba al poder y luego, pues como todo pase, como todo en la vida es cíclica, terminaban los derrotados regresando al poder. Pero lo cierto es que de esos tribunales de justicia de Centroamérica se empezaron a procesar algunos actores que habían sido golpistas por los mismos, por algún tipo de negociación, por el mismo poder en turno, y se había llegado a su absolución. Entonces, las víctimas, aquellos que habían sido retenidos, secuestrados, desaparecidos de manera temporal, elevaron y llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decirle a ese tribunal regional que ese ne bis in idem al que habían alcanzado con una absolución o inclusive con una condena menor a través de reclasificación de delitos, y entonces aquellos que habían cometido delitos graves terminaban en la calle en muy poco tiempo, como una negociación política, implicaban un ne bis in idem fraudulento. Es decir, que se había violado, se había utilizado al debido proceso para obtener una sentencia firme que causaba ejecutoria, que era cosa juzgada, que era inamovible y que se generaba y que tenía una implicación directa en el proceso. Entonces, don Sergio García Ramírez entendió esto, en paz descanse, lo entendió perfectamente bien. Y ya desde el 20 de noviembre de 2009, miren, no les estoy hablando de ayer, 20 de noviembre de 2009, emitió voto particular en relación a la sentencia Uzón Ramírez versus Venezuela. Uzón Ramírez versus Venezuela. Son tres, como se hacen los votos particulares, muy sencillos. Igual nuestra corte los hace muy sencillos, nada más para fijar la posición del ponente o del ministro perdedor, en su caso, fijaba esta posición, y la posición era, a ver, la Corte Interamericana tiene que velar por el debido proceso, y ese debido proceso no solo significa llegar a un procedimiento y tener ciertas secuelas, sino que, dijo la Corte en este voto razonado, esa sentencia tiene que ser dictada por autoridad competente. Se daba el caso de que los tribunales militares en Centroamérica empezaban a juzgar a civiles o civiles a militares y se obtenían absoluciones o sentencias muy menores de pena privativa de la libertad, algunas ni siquiera ellas. Y por eso se llegó a la conclusión en este voto razonado, Uzón Ramírez versus Venezuela,
del 20 de noviembre de 2009, donde fue Sergio García Ramírez el autor, en el sentido de que no toda sentencia con firme implicaba una firmeza justa. Es decir, que la Corte Interamericana podría en algún momento, y ojo, aquí lo quiero manejar con mucho cuidado, porque no estoy ni siquiera sugiriendo el hecho de que toda sentencia en México pudiera identificarse como una sentencia injusta y pudiera elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de reabrir el procedimiento a través de una sentencia de condena en sentido de un ne bis in idem fraudulento. Lo que estoy diciendo es que en casos muy específicos, a la luz de la Corte Interamericana, el ne bis in idem puede ser revocado conforme a las razones que haya dictado, pero principalmente en el caso que estoy compartiendo, a la capacidad, competencia y legitimación de quien juzgó. Un caso muy grave, porque inclusive el voto razonado de don Sergio decía, es que sí le dejó ofertar pruebas, sí lo escuchó, sí le permitió los recursos ordinarios, extraordinarios, es decir, el debido proceso parecía inmaculado, pero no era una autoridad competente. Entonces, sumar esta idea a la de Froilán en cuanto al contexto del ne bis in idem y la cosa juzgada, porque alguien podría decir, bueno, en mi proceso, que es cosa juzgada, pudiera generarse un fraude a la ley y ser un ne bis in idem fraudulento. Hasta aquí esta pequeña acotación. Ahora, la segunda acotación que quisiera comentar con ustedes es el tema de identificar el verdadero ne bis in idem. Somos muy afectos a pensar que el ne bis in idem es simplemente la identificación como ya lo refirió Froilán en cuanto al efecto reflejo. Eso es muy fácil entenderlo. Pero hoy en día que tenemos un sistema penal adversarial oral donde nos han metido en todos los cursos, diplomados, maestrías, en todas las academias, la famosa teoría del caso, tenemos una teoría del hecho, que es un elemento integrador de la teoría del caso, la versión fáctica. Y entonces ya no importa, o más bien lo que importa es identificar si los hechos materia de condena son aquellos que estaban o que fueron materia de acusación en el auto de apertura a juicio. No será extraño que en una misma carpeta de investigación el parte homologado narre muchísimos hechos. Las investigaciones generen muchos hechos, pero el Ministerio Público solamente lleve a juicio ciertos hechos de esa carpeta. Entonces, no confundir el ne bis in idem respecto a ese encuadramiento del hecho juzgado en su totalidad con la posibilidad de que el Ministerio Público pueda judicializar otros hechos de la misma carpeta. El ne bis in idem no está de la mano de la carpeta, sino del hecho que es materia de juzgamiento. Por eso es muy importante identificar y no pensar que este ne bis in idem simple y sencillamente es por ese efecto de identificar procesos o identificar carpetas de investigación, sino realmente lo relevante es el hecho materia de acusación en el auto de apertura a juicio, que es el que se va a llevar a cabo o que se va a poner ahí mismo para dilucidar la sentencia a través del estándar de más allá de duda razonable o, en su caso, la absolución, también sentencia. Ese segundo comentario quería elevarlo aquí con ustedes, con los amigos de la barra. Y finalmente, entrándole un poco a esta provocación que nos hace Freud,
Fíjate, Freud, David, que yo tengo un asunto así, un asunto donde civilmente el pagaré es válido, pero penalmente el pagaré es falso. Y hay sentencias encontradas, al grado de existir una sentencia de condena, fíjate, una sentencia de condena para el acusado, ahora ya condenado, aunque está en buen resguardo, pero el pagaré sigue siendo ejecutable. Así que la que es víctima en el proceso penal sigue siendo el embargado en el asunto civil. Qué interesante, ¿no? Me parece que son elementos fundamentales a identificar. ¿Con qué me quedo? Me quedo con el hecho, y espero no equivocarme, aunque cotidianamente lo hago, es identificar que cada acción, tanto la acción civil como la acción penal, tiene sus características específicas. El fraude procesal, que es el que se llevó a materia penal, tiene un acto reflejo en el civil, sí, pero las dos sentencias son del mismo nivel. La que embarga y la que condena. La que ordena ejecución y adjudicación de bienes y la que ordena reaprehensión para compurgar una pena privativa de la libertad. Me parece que en esos casos, y lo digo con el mayor de los respetos, obedece a un ejercicio procesalista de algunas de las partes. ¿A qué me refiero? Que evidentemente nosotros como defensores tendremos que identificar si tenemos la sentencia civil previa, obtenerla y poderla incorporar, verbalizar y que tenga el valor suficiente para identificar que es el mismo pagaré, por ejemplo. Pero en algunas circunstancias está tan avanzado el procedimiento que ya es un tema que debe dilucidar la Corte. Un tercer elemento que quisiera yo, y con esto termino, David, es el tema del reconocimiento de inocencia. En muchas ocasiones la persona con una sentencia de condena firme tiene la oportunidad de encontrar nueva medio de prueba y de promoverlo como prueba para identificar que inclusive lo que parecía ne bis in idem podría terminar con una absolución. Hasta ahí mi comentario, David, y espero haber dado más o menos respuesta ahí a la provocación del buen Freud. Sí, qué provocación. Pues la verdad es que sí es un tema interesante. No lo había profundizado yo desde esa perspectiva. Les agradezco a los dos sus comentarios. La verdad es que sí nacen de muchos asuntos que están, pudiéramos decir, interconectados en algunas materias, ¿no? Y en concreto a mí ahorita me vino a la mente algo parecido. También tengo un fraude procesal, de donde al contestar la demanda señalan esa situación, ¿no? Mandan un pagaré, el camión que dañó y provocó una responsabilidad civil objetiva no era mío, era del chofer. Como él ya falleció, pues yo ya no tengo responsabilidad, aunque esté registrado todavía mi nombre como empresa. Esto lo contesta el demandado, el apoderado legal de la empresa moral, ¿no? Yo se lo vendí, yo únicamente lo contraté a él para transportar la mercancía. Aquí está un contrato de carta aporte y incluso aquí está el contrato de compra-venta y un pagaré que me había firmado el señor, aventándole, como decimos, toda la bronca al muertito. Contactamos a la familia del muertito y entonces esa no es la firma de mi papá. Esa, pues, alguien se le echó, vamos a la denuncia de procesal. Y a nivel civil, pues ya se tienen condenas en base a que ese documento incidentalmente se acreditó por parte del albaceazgo, que pues era apócrifo, ¿no?
que había sido alterado y que no pertenecían dicha firma que estaba en los tres documentos, pues al chofer muertito que había provocado el daño. Sin embargo, pues nosotros de alguna forma pensamos que era más fácil porque ya había una condena. Ajá. Por lo normal se va mucho más rápido el proceso mercantil, civil, que la denuncia penal que tú puedes ir integrando en esos juzgados, en esos ministerios públicos que están adscritos a los juzgados civiles. Esto hablando de la Ciudad de México, ¿no? Y lógicamente el Ministerio Público, nosotros pensando, pues ya está ahí la condena, ya están ahí las periciales que traen reglas civiles de preparación, las tomas de muestras y todo, pues ya no es que se las traigan acá, ¿no? Para acreditar eso. Y no, el Ministerio Público efectivamente realiza nuevamente pruebas periciales a las firmas. Que tú aparentemente dices, pues, ¿para qué si ya están ahí las de carácter civil, ¿no? Con las que se acreditó que ya dos peritos dijeron que no era su firma, ¿no? Por eso no hubo un tercero. Dos peritos dijeron que no, entonces ya es más que suficiente, ¿no? Se tuvo que generar nuevamente por parte de la Fiscalía, en este caso, pues otro peritaje para la cuestión penal, para la denuncia por fraude procesal. Seguimos todavía en la integración, no se ha logrado judicializar, pero sí me viene a la mente esta situación, ¿no? Porque, pues imaginémonos, como dicen por ahí, que llegara la pericial y dijera, no, si es la firma del muertito, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, ah, caray, ¿qué vamos a hacer? Porque pues, ya estamos con dos cuestiones, y más si hubiera una condena en materia penal donde se dijera efectivamente esta firma no es, y se le absolviera a nivel penal. Estamos hablando realmente del no bis in idem, es decir, de juzgar los mismos hechos, porque efectivamente entiendo, como dice Rodolfo, es un mismo papel el que se está hablando, ¿no? En ambas materias. Sin embargo, el contexto, y creo que es muy certero el comentario de Rodolfo, es, bueno, identificar ese fondo, como decimos, ese fondo del asunto. Hasta dónde realmente se incurrió o no en una conducta delictiva, o nada más se quedó en el ámbito espacial de una materia familiar, civil, mercantil, o transgredió esta norma penal el bien jurídico tutelado, ¿no? Que normalmente, por lo general, son de resultado formal y no material. Pero, por ejemplo, el fraude procesal sí es de resultado formal, material, porque hay una afectación a quien puede presentar esta denuncia. También es así que por eso es de querella, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta realmente que sí se pueden generar pruebas, o se tienen que generar por la naturaleza familiar, por la naturaleza penal, se tienen que generar nuevas pruebas. Pasaba esto y me estoy recopilando información en mi mente en cuestiones de extinción de dominio. No sé si les ha tocado cuando el Ministerio Público veía que había una conducta con apariencia de delito en este sistema, un negocio, una lonchería, una cantina, un bar, llegaban, hacían un operativo administrativo que iban a verificar su suelo, y en ese momento supuestamente detectaban que había trata, se llevaban a todos, cadenero, baños, todo personal, vámonos a la fiscalía, y también el inmueble, objeto, iba y pertenecía a, a la extinción de dominio. Querían hacer extinción de dominio. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues, iniciaban un juicio civil, y había mucho conflicto ahí porque también decía que era independiente lo que se resolviera en materia civil que en materia penal, ¿no? Y tú decías, oye, pero si uno derivó el otro, ¿por qué? Pues no puede ser, ¿no? Yo sí era del criterio
de que sí dependía uno del otro y tenían que ir amarrados y existía la cosa refleja, no podías tratarlo de forma diversa. Sin embargo, la propia Constitución señalaba que eran independientes, ¿no? Y entonces tú te encontrabas con el problema de que el Ministerio Público, que estaba en un procedimiento civil, quería traer sus diligencias de cuestión penal. Pues ya rindió entrevista a una persona, pues ya no hay problema, ¿no? La ofrezco como una documental. O los peritajes que ya se habían hecho acá en materia penal, los quería traer a materia civil. Entonces, no, espérate, es que materia civil tiene otras reglas, para que le llamemos una prueba pericial. Una confesional lleva otras reglas. Una testimonial lleva otras reglas. Pero él te traían la entrevista y te decían, no, pues que se tenga por reproducida toda vez que acá haya declarado. Sí, espérate, pero acá ni siquiera ha declarado el testigo y tiene que entrar también a un sometimiento de preguntas y repreguntas, ¿no? Entonces, tenían el objetivo de extinguir ese inmueble, pero querían hacerlo en materia civil con reglas, con pruebas de materia penal. Y no, empezó a haber muchas absoluciones y no les daban los inmuebles, ¿no? Porque tú decías, oye, espérate, es que eso no es una testimonial, es una documental, estás confundiendo. Ese no es una pericial, es una documental, el peritaje que está ahí. Y entonces, esa era la consecuencia. ¿A qué voy con todo esto? Que efectivamente no debemos de confundir. No debemos de confundir sobre todo las pruebas, porque hay reglas específicas, parecidas, sí, no iguales también, pero lo que sí nos debe de quedar claro es el fondo en cada uno de los asuntos. Y ahí es donde cabe la invitación a analizar, ¿hay no bis in idem o no hay no bis in idem? Porque de esa forma creo que nos va a clarificar mucho el panorama de poder decir y mencionar un argumento jurídico de defensa. Esto ya fue materia de estudio, esto ya no lo puedes nuevamente tocar, ¿no? Por ejemplo, nació, no sé si recuerden, la nulidad de juicio concluido, ¿no? También por ahí sacaron esa figura, que tú dices, oye, pero es que esto ya fue juzgado, sí, pero no fue juzgado con reglas porque se violentó la seguridad jurídica, el debido proceso, las formalidades al procedimiento, porque no emplazaste bien, porque emplazaste un muertito, porque emplazaste esto, y entonces dices, oye, pero mi sentencia que ya estaba firme y ya se dictó hace 10 años, ya está escrita en el registro por la propiedad, y pues, ¿qué pasa, no? ¿Dónde está esa seguridad jurídica? Y espérate, pero ojo, aquí viene esta nulidad, porque te voy a acreditar que no cumpliste bien. Si bien es cierto, ya tienes una sentencia en tu bolsa, pero te la voy a sacar de la bolsa porque no te llevaste de forma correcta esa ganancia a tu bolsa. Y entonces, en ese sentido, pues te lo puedo nulificar, ¿no? Entonces, pareciera que ya lo juzgado, pues es juzgado y ya no hay inamovilidad. En materia penal sabemos que no, reconocimiento de inocencia, comentaba Rodolfo, la ¿cómo se llama? La supresión del tipo penal, ¿no? Pareciera que ya, no, pues ya es una y bien mañana se les ocurre a los legisladores quitarlo, ¿no? Pues, bueno, entonces, de repente las instituciones jurídicas como esta que comentaba el buen Freud, pareciera que ya no queda otra más que darles ejecución y cumplimiento. Pero es cuando realmente sí tenemos un choque fuerte de dos materias que hablen de lo mismo. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a plantear ante ese juzgado? Normalmente a nivel de penal, pues tenemos que abrir un incidente, ¿no? Tenemos que abrir, ya sea en etapa intermedia o incluso en etapa de juicio, tenemos que abrir una incidencia. Si vamos en una demanda civil, tendríamos que abrir una excepción, ya lo decía el buen Freud, ¿no? Una acción o excepción. Normalmente
excepcionamos, ¿sabes qué? Hay cosa juzgada, aquí están las copias certificadas, y entran a resolver la excepción, ¿por qué? Porque es de las que ponen, es perentoria, ¿no? No es dilatoria, ponen final juicio, pues ya no seguimos, efectivamente sale una resolución incidental que te dice, no, pues ya no hay, ya fue juzgado y ya no se pudiera, ¿no? Se trata en un momento dado, incluso en materia penal, pues la ampliación de procesos, la acumulación de procesos, ¿no? Para no dictar sentencias contradictorias, revisar si tienen esa conexión o no. Ajá. Si se trata, porque pudo haber sido que efectivamente pues estén derivando unos mismos hechos, se hayan denunciado en dos lugares diversos, los mismos hechos, y posteriormente se llega a acumular, ¿no? Hay que ver si efectivamente. Y puede ser que incluso se estén acumulando o ya no se puedan acumular porque ya están en diferentes etapas, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante. El corazón de esto es identificar exactamente cuál es el fondo, el punto toral de ambas materias. Si el punto toral es y coincide totalmente en que es el mismo, creo yo que sí podemos hablar de una cosa juzgada y coincidiría totalmente. Pero de repente pensamos que por consecuencia se tiene que dar uno con otro, ¿no? Pues hay elementos subjetivos y objetivos que hay que acreditar de determinado delito, ¿no? Entonces hay que analizar concretamente lo que se haya puesto en conocimiento de una autoridad, en este caso el Ministerio Público, y ver qué elementos también se le aportaron para esa conducta, ¿no? Que lo que normalmente vemos es que manda a pedir el expediente civil, ¿no? Para ver ahí qué hace o mercantil, pero no con el puro expediente, dice, ya está acreditado. No, normalmente hace actos de investigación tendientes a acreditar su conducta. Pero bueno, pues ese es mi comentario, mi estimado Rodolfo y mi estimado Freud. No sé si tengan algún otro. Adelante, Freud. Sí, pues yo creo que es un tema muy interesante. Lo que acabas de mencionar ahorita, de evitar las sentencias contradictorias, pues está previsto como la continencia de la causa, o sea, guarda todo en una misma cubeta para que no quede nada fuera. Lo que haya que resolverse, que se resuelva de una sola forma y bajo un control de calidad, vamos a llamarlo. Una de las cosas que mencioné al principio es que el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México preveía una figura que ya no he visto en el Código Nacional, que se llamaba incidente criminal en juicio civil. No sé si en algún momento la ocuparon o no, pero en síntesis lo que decía es, oye, en un caso como el que narró Rodolfo y el que yo también mencioné, oigan, si hay la duda de que hay un delito cometido de por medio y que es importante que se resuelva primero si lo hay o no lo hay, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a suspender el procedimiento civil. Dediquémonos a la carpeta de investigación ahora, en esa época la averiguación previa, y a través de las instancias penales determinemos si hay delito o no hay delito. Concretamente, en el caso de Rodolfo, si el pagaré era bueno o no, en el caso mío, si el recibo de pago lo era o no. Y si al final de cuentas se demostraba que era un documento falso y un uso de documento falso y lo demás, bueno, pues esto definitivamente va a influir en el en el destino final del asunto. Bueno, esa figura que acabo de mencionar, en algún asunto, no en este, sino en alguno anterior, se me presentó y dije, bueno, lo voy a hacer valer. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al buscarlo y buscarlo por todos lados no lo encontré, porque ese era muy eficiente. Yo creo que hacia ahí me iría. Ese era una institución muy eficiente que cumplía con la idea de mantener contenida la causa, porque si demostrabas que el asunto era falso, pues ya ni para qué le seguías con el mercantil, o sea, afectaba definitivamente a la sentencia mercantil. Ya no hay ese filtro. Otro filtro que
que ha habido, ese sí ha continuado, ese darle vista al Ministerio Público para que inicie una carpeta, pero realmente se ha vuelto algo muy de formato, en donde el Ministerio Público le dan vista y lo que contesta es, se le conmina al señor actor que si de veras tiene interés que venga ante mí y presente la denuncia. Ya no suspende y por el otro lado, pues tampoco vincula a que se siga adelante con la investigación. Entonces, a mí me parecería, ahí lo dejo como una reflexión de que qué pasó con esa figura, a ver si alguien la encuentra en algún lado que nos lo comparta. Y si no, yo creo que sería un tema de reflexión para ver qué tantos problemas nos estaría evitando. Ahora, ya para concluir, yo en algún momento mencioné que la figura de la cosa juzgada está soportada en 4 derechos humanos, que son audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídicas. Entonces, cuando lo oyes así, se oye muy apantallador y dices, bueno, ¿cómo le vas a entrar por ahí? Sin embargo, hay que recordar algo que tenemos muy claro todos. Los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos pueden ser restringidos, pueden ser limitados, y especialmente al momento en que entran en conflicto con otros derechos humanos. Ya lo mencionaba Rodolfo muy atinadamente. Si estos derechos humanos van en contra del debido proceso, perdón, o el acceso a la justicia o cualquiera de los derechos humanos previstos en el artículo 17, pues entonces ahí ya se entra en un equilibrio y se establece cuál es el que debe de imperar. En síntesis, la, la, eh, eh, la cosa juzgada es una institución procesal de mucha valía, de mucha importancia, pero que no se presta a iniciar segundos juicios que ya perdí porque no es una segunda oportunidad para volver a demandar lo que demandé mal la primera, como tampoco un mecanismo para que se cometan arbitrariedades y que se perjudique a inocentes. En ese sentido, sería mi aportación por lo pronto. Los escucho. Sí, claro, y bueno, de antemano una disculpa, el maestro, el doctor Rodolfo tuvo que retirar por un compromiso, pero creo que tienes toda la razón, Freud. Este tipo de figuras, como era el incidente criminal, yo también lo llegué a utilizar en su momento. Eh, Muchas veces encontré eco, porque lo tenías que probar con un incidente, y eso lógicamente tendría que traer una sentencia interlocutoria, ajá, que muchas veces sí era valorada en el juicio principal, ¿no? Pero ya posterior creo que fue como entrando en desuso y ya lo que hacían prácticamente era, mejor se le da vista al Ministerio Público, se le da vista al Ministerio Público y el Ministerio Público, si bien te iba lo que tú dices, que venga conmigo, pero normal es la bateada, no, que vaya a la Fiscalía de Género, que vaya a tal Fiscalía y ya que inicie su denuncia, ¿no? O sea, cuando tenemos ministerios públicos adscritos a cada juzgado, precisamente para eso están, por si surge alguna cuestión delictiva en estos juzgados, ¿no? Por la actuación de alguna de las partes. Ajá. No nada más para que, no, pues habla al Ministerio Público porque vamos a escuchar a los menores. No, o sea, no, cualquier incidencia, cualquier cosa que acontezca, habríamos que revisar la ley orgánica, las facultades exclusivas de esos ministerios públicos adscritos a esta fiscalía, pero creo yo que es muy interesante el que volviera a surgir este tipo de incidencia y que los mismos jueces, pues al notar cuestiones de esta naturaleza, pues lógicamente de forma oficiosa tuvieran que abrir o ordenar la apertura de una carpeta, ¿no? Pero lamentablemente sí entrado en desuso, se ha olvidado esta figura. Yo no la he encontrado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojalá y por ahí alguien se le ocurra regresarla a ver cómo la pudiéramos implementar, ¿no? Para sobre todo aterrizarlo un poquito a nuestro sistema acusatorio, porque como bien lo comentabas, pues estaba
adecuada para el sistema mixto, ¿no? Pues habría que ver ese análisis. Pero bueno, pues estimados amigos, muchísimas gracias, buenas noches a todos, que Dios lo bendiga. La verdad es que es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, y bueno, pues lógicamente que les pedimos sigan al pendiente de estas mesas, y seguramente pues traeremos temas de gran valía y sobre todo de importancia jurídica. Gracias, buenas noches, mi estimado Freud, buenas noches, que Dios te bendiga igualmente a todos. Bueno.